Y el grupo de menores de la Policía Nacional de Sevilla intenta localizar a una chica de 17 años sobre la que su familia no tiene noticias desde el sábado. Al parecer, la menor, que se llama Marta del Castillo Casanueva, pasó la tarde con sus amigos hasta que sobre las 9:30 de la noche uno de ellos la acompañó de vuelta a su casa en la calle Argantonio de la capital. Desde entonces no hay rastro de ella. Tras la denuncia de su desaparición, la policía ha abierto una investigación para localizarla lo antes posible. Debido al reciente documental realizado por Netflix en donde se reabre el caso de Marta del Castillo, un asesinato que como toda España y ahora también el mundo conoce y tiene a todos los culpables pero sin una respuesta a una sencilla pregunta, que es ¿dónde está el cuerpo?, he decidido realizar un vídeo sobre este caso que nunca antes había podido, ya que al ser un caso que he vivido desde el inicio, siempre me costaba algo más pararme a escribir un guión sobre el tema. No voy a divagar mucho, ni voy a pararme a explicar el caso desde el principio como tal, pues es algo que ya creo que la mayoría de gente que está viendo este vídeo conoce. Sin embargo, sí ahondaremos en ciertas claves del caso que son importantes para entender qué está pasando, qué falta, qué no se hizo o se hizo mal y mucho más. Cuando Marta desapareció tenía la corta edad de 17 años. Vivía con sus padres en Tartesos, un barrio de Sevilla. Desde siempre ha sido conocido que Marta llevaba una vida de lo más normal. Utilizaba la red social de moda por aquel entonces conocida como Twenty. Salía con sus amigas y tenía un novio, Miguel Carcaño. Además, sus padres y amigos siempre han dicho que jamás hacía algo fuera de lo normal. Era una chica estudiosa, aplicada, educada, nunca llegaba tarde, pocas veces o nunca se saltaba las normas, un verdadero ejemplo a seguir por mucha gente. Como comentábamos al principio, Netflix estrenó el documental ¿Dónde está Marta? Hace unos días, donde se adentraba un poco más en los hechos que tuvieron lugar hace 12 años, cuando Marta salió de casa para encontrarse con su exnovio Miguel y nunca, jamás volvió. Lo que ocurrió dentro de aquel piso de León 13 aquella tarde no se sabe aún con exactitud. No se puede confirmar quién realmente estaba dentro del piso ese día, si solo los implicados o una persona más. Incluso a día de hoy, con 2 juicios celebrados de los que salieron sentencias firmes y una causa abierta desde el año pasado, es una pregunta que sigue totalmente abierta sin ninguna respuesta. La noche del 24 de enero del año 2009 se cometió uno de los peores crímenes de la historia de España. Y sí, es una frase utilizada muchísimo por personas como yo, que realizamos vídeos sobre crónica negra. Pero en este caso sí. Lo cierto es que el caso de Marta del Castillo marcó un antes y un después. No fue la primera chica sevillana que primero desaparece y luego se descubre que fue asesinada, por desgracia. Pero todo lo que vino después convierte esto en un caso único. La frialdad con la que el asesino de Marta y sus cómplices eludieron las preguntas de las autoridades sobre dónde ocultaron el cuerpo ha sentado un precedente que es muy peligroso en otros responsables de crímenes similares que se amparan y se esconden detrás de un simple no sé. Ha habido condenas, se han identificado a los responsables, pero el caso sigue siendo un crimen sin resolución al faltar lo más indispensable: el cuerpo. 12 años después, continúa en paradero desconocido, y desde hace mucho tiempo la cuestión ya no es quién la mató o cómo lo hizo, sino si alguna vez podremos ver en las noticias que el cuerpo de Marta del Castillo ha sido encontrado. Así pues, hagamos un repaso rápido por la cronología de los hechos.
Marta del Castillo, edad 17 años. Sale por la tarde de la casa donde vive con sus padres en la zona de San Carlos Tartesos para ir a ver a unos amigos. En la madrugada, sus padres tratan de dar con ella tras percatarse de que no había vuelto a casa. La llaman varias veces, pero el móvil se encuentra apagado. Deciden denunciar la desaparición de su hija. Hasta este momento, las únicas pistas que la policía tiene son las versiones de los padres y el testimonio de un vecino que afirma haberla visto por la noche en el portal esperando a alguien. Aquí ya se levanta una gran campaña organizada por los del Castillo. El vecindario ya conocía la historia y aquel año todo el mundo se volcó en la búsqueda de Marta. Ese mismo mes se decreta el secreto de las actuaciones y la familia de Mariluz Cortés, quien desapareció ese mes y apareció muerta, visitan a los padres para mostrarles su apoyo. El caso en ese momento ya es conocido en todas partes de España y los sevillanos se unen como nunca en una concentración en Sevilla bajo el lema de Todos somos Marta. Después de realizar las primeras investigaciones, la policía detiene al primer sospechoso de la desaparición. Este es Miguel Carcaño, de 20 años, quien era antiguo novio de la joven y con quien se creía que había salido el 24 de enero para hablar. Junto con él se fue también Samuel Benítez, un amigo suyo. Unas horas después de ser interrogados, Miguel Carcaño confiesa que él ha matado a Marta. Aquí comienza la primera de las 8 diferentes versiones que dio a lo largo de todo el proceso. Según él, la noche de la desaparición quedó con Marta en su casa. En un momento dado, durante una discusión, dice que le golpeó la cabeza con un cenicero. Tras hacer esto, intentó ocultar el cuerpo con ayuda de Samuel, y ambos tiraron el cuerpo a la altura del puente que comunica Sevilla con Camas en el río Guadalquivir. La policía entonces, inmediatamente, envió un equipo de búsqueda al lugar, pero no encontraron absolutamente nada. Cabe destacar que tras conocer la detención de Samuel Benítez, la familia y amigos de Marta se escandalizaron, ya que durante las campañas y concentraciones, él estuvo siempre en primera línea. El mismo día, la policía detiene a Francisco Javier García, conocido como el Cuco, menor de edad. Después de otra versión aportada por Miguel Carcaño, las autoridades abandonan la búsqueda en el río Guadalquivir y, según el testimonio de Miguel, comienzan a buscar en el vertedero de Alcalá de Guadaira. El juez deja en libertad al hermanastro de Miguel Carcaño, Francisco Javier, de 40 años. Miguel y Samuel siguen en prisión provisional y el Cuco, al ser menor, se queda en un centro de menores. La Audiencia Provincial de Sevilla ordena volver a buscar el cuerpo en una zona cercana a la zanja de la localidad de Camas, donde ya se había buscado anteriormente y no se había encontrado absolutamente nada. El Cuco es detenido por romper la orden de alejamiento impuesta por el juez al pasar con el coche a menos de 50 kilómetros de distancia de la casa de la familia de Marta. Tampoco es cierto que cuando usted se encontraba en el interior del domicilio vio al hermano de Miguel muy nervioso, a Francisco Javier. No. Y le llegó a amenazar diciéndole que le iba a pasar algo muy grave a su familia, como si contaba algo. No, ese señor en ningún momento me amenazó, fue por presiones policiales. Arranca el juicio en un tribunal de menores contra el Cuco por la violación y el asesinato de Marta del Castillo. Teoría que dio Miguel Carcaño, afirmando que fue lo que realmente ocurrió. Se enfrenta entonces a una petición de la Fiscalía de 6 años de internamiento en un centro de menores. 3 meses después, el juez da a conocer la sentencia. El Cuco queda absuelto de los delitos por los que es acusado, pero es condenado por encubrimiento, teniendo que pasar 3 años ingresado en un centro de menores. Le toca sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Sevilla a Miguel Carcaño, quien se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 52 años por violación y otro delito contra la integridad moral de los padres de Marta del Castillo. Se cierra el caso con una condena de 20 años de prisión a Miguel Carcaño por un delito de asesinato, pero no por el de violación. Los demás, los cómplices, quedan libres de todo cargo. En mi cuarto y llegó un momento que nos estábamos amenazando, ¿no?, entre ella y yo, porque ella
quería que dejara con la pareja que yo estaba. Estábamos en el cuarto discutiendo. ¿En su cuarto? Sí, estábamos entre el salón, como le he dicho, y el cuarto. Y nos acaloramos, por decirlo así, discutiendo. Y en uno de los momentos pues había un cenicero encima de la mesa del ordenador, lo cogí y le di un golpe. Samuel Benítez quedaba absuelto, al igual que Francisco Javier, el hermano de Carcaño, y su novia María García. 3 inocentes, según el juez, y un único culpable, Miguel, al que la justicia ha condenado a 20 años de prisión por asesinato. El Tribunal Supremo revisa la sentencia y la eleva 21 años y 11 meses al considerar que era culpable de un delito contra la integridad moral de los padres y ordena dictar una nueva sentencia contra Samuel. El cuco cumple su condena y queda libre, pero sujeto a 13 meses de libertad controlada. Las autoridades vuelven a retomar la búsqueda del cuerpo en una finca del municipio de La Rinconada, tras una de las muchas versiones de Miguel Carcaño. Como he dicho, el repaso iba a ser muy por encima. En este vídeo veremos las claves del caso, pero aún así, era importante recalcar algunos de los puntos más importantes de la cronología. Quien no conozca el caso, le invito encarecidamente a que antes de terminar de ver este vídeo, vea por ejemplo el documental de Netflix. Miguel Carcaño, el condenado por el asesinato de la joven Marta del Castillo, ha vuelto a cambiar su versión de los hechos, lo que ha dado lugar a la apertura de nuevas diligencias judiciales y policiales, según han informado a EFE fuentes de la investigación. Según el diario, el asesino confeso de Marta del Castillo ha sido excarcelado en 2 ocasiones en los últimos meses para indicar dónde estaba el cadáver. La familia de Marta continúa su lucha para que se haga justicia por el asesinato de su hija y presenta una demanda al Tribunal Constitucional para que declare nulas las sentencias de la Audiencia y el Supremo con el fin de conseguir que se celebre un nuevo juicio. Las autoridades hallan restos de huesos en una escombrera entre Camas y Sevilla, pero tras los análisis pertinentes afirman que no pertenecen a Marta. 5 años después de ser condenado, Antonio del Castillo, padre de Marta, se entrevista con Miguel Carcaño. En el encuentro en el centro penitenciario de La Mancha, el hombre aseguró que Miguel le dijo que el cuerpo estaba enterrado en una carretera cerca de La Algaba y que fue su hermano, Francisco Javier Delgado, quien lo escondió allí. Otra vez, no encontraron nada. El cuco y su madre son procesados por falso testimonio en el juicio a raíz de unas conversaciones que el medio El Confidencial publica, donde los padres admiten que mintieron en las declaraciones. Un nuevo giro en el caso. Los padres de Marta presentan pruebas de que su hija fue asesinada para ocultar una estafa hipotecaria. Según informaciones recopiladas por distintos medios, en 2009 los hermanos acusados hacían frente a una hipoteca de 49.000 euros por la casa que habían heredado de su madre. Miguel Carcaño pidió un crédito al banco por un valor de 108.000 euros para poder hacerse cargo de ella y, de paso, pagar a su hermano a cambio de que le vendiera su parte de la misma. Francisco Javier Delgado, sabiendo que a Miguel no le concederían este préstamo, falseó unas nóminas y la vida laboral para que sí lo hiciesen. Todo esto y otros problemas que surgieron entre los dos hermanos dieron lugar a una de las 1000 versiones con las que Miguel trató de exculparse. Un juez reabre el caso, pero la Fiscalía de Sevilla le solicita que archive la causa al no considerar que la supuesta pelea entre los hermanos pudiese tener algo que ver con el asesinato de Marta. Según el Ministerio Público, Miguel sí cometió ese delito de estafa y falsedad documental, pero no había una demostración de que eso y el asesinato pudiesen estar vinculados. El juez encargado del caso consulta a la policía si existe la posibilidad de que se pueda clonar el teléfono móvil de Miguel, ya que, a día de hoy y gracias a las nuevas técnicas de geolocalización, se podría determinar la ubicación exacta y los pasos que dio Miguel la noche del crimen, lo que, a ojos de los investigadores y los padres, podría aportar alguna pista de dónde se encuentra el cuerpo.
Javi, te mando esta carta a través de Paloma o Mónica. Lo que ella te pida se lo he dicho yo y lo tienes que hacer. Yo creo que Miguel Calcaño siempre ha dicho parte de verdad y parte de mentira. Llevo 4 años sin descansar y no puedo más. Te he demostrado que nunca te traicionaría, pero Marta tiene que aparecer. Engañar, yo creo que no engaña tan claramente, pero sí maneja diversas versiones, muchas de ellas que son incompatibles entre sí, con detalles que a la vez son incompatibles entre sí. Miguel fue el primer sospechoso del caso, y sí, es cierto que confesó ser el autor de la muerte de Marta, pero nunca ha revelado lo que realmente ocurrió aquella noche. Desde que lo detuvieron, siempre dio distintas versiones, pero siempre con la misma intención: no desvelar dónde realmente se encuentra el cuerpo. Cuando dijo que lo había arrojado al río, tras ingresar a prisión provisional dijo que lo dejó en un contenedor. Luego dijo que él no hizo nada y que quien mató a Marta fue el Cuco. Después, en unas conversaciones pinchadas que tuvo con su abogada, Miguel dijo que estaba preocupado cuando se enteró de que en el vertedero no encontraron el cuerpo, y entonces siguió con su papel de reparto de culpas. Si el cuerpo no estaba ahí, es porque los demás lo cambiaron de sitio. En estas conversaciones dijo que hizo la primera confesión por presión policial. Al cumplir un mes de prisión preventiva, confesó que sí que violó a Marta y dijo que lo hizo porque, según las transcripciones, había un momento en que no podía con esta carga. En ese mes intentó suicidarse en la celda, pero otros presos llegaron a tiempo. Otra vez cambió esta versión, y cuando la acusación particular pidió condenarlo por asesinato y violación, dio una vuelta de tuerca para volver al primer testimonio y decir que no la había agredido sexualmente y que la había golpeado con un cenicero después de una discusión. Aún así, hizo una declaración que los investigadores no obviaron. En abril de 2010, el juez instructor le imputó 2 delitos de violación, uno como cooperador necesario y uno de asesinato. En un acta de 50 folios, el magistrado reflejó que, de acuerdo con los resultados de la investigación, esto ocurrió un 24 de enero. Según lo relatado, aquella noche se encontraron Marta, Miguel y el Cuco en la casa de Miguel y bebieron alcohol y consumieron hachís. En un momento dado, Marta rechazó un beso de Miguel y este se puso agresivo hasta el punto de darle un puñetazo a Marta. Después, tanto Miguel como el Cuco la llevaron a la habitación, donde la desnudaron y le metieron un calcetín en la boca para que no gritase, y fue violada por ambos, siendo amenazada durante el proceso con una navaja por el Cuco. Tras ello, amordazaron a Marta con cinta aislante y la estrangularon con un cable. Para comprobar si estaba muerta, utilizaron un tensiómetro. De acuerdo con este escrito, llevaron el cuerpo de la víctima en el coche de la madre del Cuco sobre las 2 de la mañana con la ayuda de Samuel Benítez. A ojos del juez, este no fue el único cómplice. También estaba el hermano de Miguel, quien les echó una mano para envolver el cuerpo y sacarlo en una silla de ruedas para después limpiar la casa y eliminar cualquier prueba. Los policías que en su momento registraron el domicilio declararon en el juicio que en varias zonas de la casa encontraron restos biológicos de Marta. Durante el juicio llevado a cabo en la audiencia de Sevilla, Miguel no sorprendió a nadie volviendo a negar que violó a Marta y aseguró ante el juez que fueron el Cuco y Samuel quienes escondieron el cuerpo y que él no sabía dónde estaba, pero sí que admitió que fue él quien accidentalmente la mató con un cenicero tras una pelea que se originó porque, según él, Marta quería volver a ser su novia. Después llegaron sus 2 amigos y se deshicieron del cuerpo mientras él se quedó limpiando la casa y las pruebas. Esta es la versión que ha mantenido hasta ahora. Si supiera de verdad dónde está el cuerpo, lo diría, concluyó el acusado en la última sesión, antes de pedir perdón a la familia del Castillo. Por otra parte, Samuel al principio admitió haber ayudado a su amigo a deshacerse del cuerpo, aunque en el juicio dijo que no y aseguró que ni siquiera estuvo en esa casa y le llamaron para que fuese porque pasó toda la noche en la barriada de Montequino de Dos Hermanas. El Cuco, pese a haber sido absuelto de los delitos, declaró como testigo en el juicio y negó que tuviera algo que ver con el crimen, sosteniendo la versión que meses antes defendió en su propio juicio. Miguel, el único culpable del crimen, fue condenado a 20 años de prisión por asesinato al no quedar probado que la víctima fuera agredida sexualmente,
cosa lógica porque no se tenía el cuerpo. Según la sentencia, aquel día sobre las 20:40 Marta estaba en el piso de Miguel y en un momento dado comenzaron a discutir sobre la relación sentimental que previamente mantuvieron. Entonces, Miguel cogió un cenicero de cristal y la golpeó en la zona izquierda de la sien, provocando que ésta cayese al suelo justo debajo del escritorio. Murió al momento, pero Miguel utilizó un tensiómetro para comprobar que ya no respiraba. Entonces, el Cuco llegó a su casa porque habían quedado antes, y ambos decidieron que tenían que colocar el cuerpo en una silla de ruedas y trasladarla en el coche de la madre del Cuco sobre las 22:15. Según el tribunal, Miguel, tras limpiar su casa y deshacerse del cuerpo, fue a casa de su entonces novia con la intención de aparentar normalidad, y sobre la 1 de la mañana regresó a la suya. No fue hasta 2013 cuando el condenado volvió a dar un bandazo en sus declaraciones y señaló a su hermano, aunque finalmente estas acusaciones cayeron en saco roto después de que el juez de instrucción 4 de Sevilla archivara la causa contra él. Ese testimonio hacía referencia a una situación económica delicada en la que se encontraban ambos hermanos. En esta versión, Miguel contó que cuando Marta y él llegaron a la casa, Francisco Javier estaba allí y los dos hermanos se pusieron a discutir porque supuestamente Miguel había gastado gran parte del dinero que les quedaba. La discusión se violentó poco a poco y cuando Francisco comenzó a golpear a Miguel, Marta se interpuso entre los dos y así Francisco acabó con su vida. Tiempo después de esta versión, se descubrió que efectivamente Miguel decía la verdad sobre su situación económica. A día de hoy, Miguel continúa cumpliendo condena. Me la pela. Solo eso, tú eres y me voy, Me voy. ¿Qué le dices a los padres? Ven, puedo grabar este momento. ¿Qué le dices a los padres? Solo eso. Ellos te ofrecen un pacto, que ellos te quitan la querella si dices dónde está. Y vamos a ver. Solo eso. Yo la primera vez, ¿clara o no te quedó clara? Va. Vino la policía. Que sí. La primera me la tomé por la buena. No estoy por la buena, ¿eh? Vale. Solo. Te lo digo, ¿eh? Vale. No estoy por la Vale. buena. Francisco Javier García, el Cuco. Su implicación en el caso es tan notable como la de Miguel. Sin embargo, cuando todo ocurrió e incluso en el año 2011 cuando se celebró aquel juicio en su contra, él contaba con una baza a su favor, ya que era menor de edad y no podía ser juzgado como el resto ni tampoco entrar en prisión. Las primeras investigaciones lo tomaban como uno de los cómplices de Miguel. Tal y como relató el juez, el Cuco ayudó a su amigo a deshacerse del cuerpo y lo trasladaron en el coche de su madre. Según una de las primeras versiones de Miguel, el Cuco fue quien realmente mató a Marta y que trató de abusar sexualmente de ella, acusaciones que él siempre negó en el juicio, asegurando que ni siquiera estuvo en la casa esa noche. Aún así, uno de los peritos testificó que encontraron su ADN y el de Marta en la casa de Miguel. Quedó libre de los delitos, pero sí tuvo que cumplir condena por encubrimiento. Lo más llamativo del juicio, quizás, fue que después de dictar la sentencia, el magistrado aseguró estar totalmente convencido de que él sabía dónde estaba el cuerpo. Por esto y otras muchas razones, parte de la opinión pública, así como los padres de la víctima, siempre ha pensado que aquel menor tuvo algo que ver con el asesinato de la joven y que callaba más de lo que decía. Pero la fama del penado, que por entonces cumplía su condena, no hizo más que empeorar a partir del 29 de octubre de 2011, cuando su madre, Rosalía García, apareció en el programa La Noria de Telecinco para ser entrevistada por Jordi González y hablar de la inocencia de su hijo. Además de por lo polémico de su participación, los espectadores hicieron boicot a la cadena al convocar a través de las redes sociales un apagón en Telecinco y que nadie regalara ni el más mínimo porcentaje de audiencia al canal de Mediaset. Durante su intervención, García no mostró su rostro a la cámara en ningún momento para evitar ser reconocida. Pero lo peor llegó cuando se hizo público que por esa aparición estelar se embolsó 10.000 euros. Unos meses después, Telecinco suspendió la emisión de La Noria tras la avalancha de críticas. En relación con las últimas pistas que se han desvelado sobre el crimen de Marta del Castillo y que podrían esclarecer o acercarse a lo que realmente ocurrió, el Cuco admitió que le cuadraba que, en aquel tiempo, los hermanos hubiesen discutido por dinero. En unas declaraciones al programa Espejo Público hechas el pasado mes de febrero, el Expreso apuntó que una discusión
la puede tener cualquiera y un mal porrazo se le puede dar a cualquiera. ¿Qué opinas tú? Te leo abajo en los comentarios. Que no habla por miedo a que haya alguien